Muy buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches, Antonio. Buena parte de los avistamientos OVNI de toda Extremadura se concentran aquí, en este punto concreto, en Valencia de Alcántara. ¿Qué tiene este lugar? Pues tiene una magia especial. Yo no sé si está relacionado tal vez, como dicen algunos, con una zona dolménica que existe en el lugar, ¿no? Un conjunto dolménico que es el más grande, por cierto, de Europa, y que según algunos investigadores parecen ser una especie de reclamo para este tipo de objetos voladores de origen desconocido, ¿no? Y en ese lugar pues abundan lo que son enterramientos prehistóricos, cuevas con pinturas rupestres, ¿no? Y muchos relacionan, la verdad, ese lugar especial a nivel arqueológico con los propios avistamientos, ¿no? Y yo pienso que también tiene mucho que ver el hecho de que algunos investigadores pues hayan luchado por sacar a la luz estas historias, y que en esa zona concreta, lo que es la comarca y también la localidad de Valencia de Alcántara, nos encontremos con figuras tan relevantes como la del cronista Eustacio López, ¿no? Un hombre que se ha dedicado toda su vida a hacer un periodismo convencional, pero que en sus momentos pues de ocio, en sus momentos libres, pues ha decidido también desde hace 40 años pues a recapitular todo lo que tiene que ver con avistamientos ovnis en la comarca, ¿no? Y la verdad es que las cifras que maneja son increíbles. Hablamos de más de 200 testigos, de un centenar de naves que se han aparecido por el lugar, también algún que otro humanoide, la sensación de ser abducido, y yo creo que Eustacio ha tenido en cierto modo la culpa, o bendita culpa, de que este caso, o estas historias sean conocidas y que Valencia de Alcántara se haya convertido en cierto modo en un punto caliente dentro de lo que es el campo de la ufología. Tú hablaste con Antonio Higuero, entrenador de fútbol sala, un hombre que realiza frecuentemente la misma ruta en coche entre Valencia de Alcántara y San Vicente. ¿Qué experiencia vivió este hombre? Pues una experiencia que incluso cuando años después, bastantes años después, pues me la comentaba, la verdad es que todavía se le notaba emocionado, ¿no? Yo creo que este tipo de experiencias no se olvidan nunca. Como bien comentabas, él era en aquel entonces, año 1987, entrenador de un equipo de fútbol, y bueno, solía ir bastante a San Vicente de Alcántara, muy cerquita, 13 kilómetros de Valencia de Alcántara, y concretamente una noche de noviembre, una noche fría, por cierto, a eso de las 10 de la noche, cuando ya finalizó el partido, él regresa a casa, ¿no? Él no conducía el vehículo, lo conducía uno de los jugadores de ese equipo, Mariano Rivero, y bueno, iban surcando la carretera, oscura carretera autonómica 110, y bueno, aproximadamente a 2 kilómetros de la localidad de San Vicente de Alcántara empiezan a ver en el lado izquierdo de la carretera, prácticamente flotando sobre los campos, una luz a muy baja altura, una luz bastante extraña, que al principio Mariano decía que era una estrella, pero evidentemente cuando se fijaron bien, sobre todo Antonio, que era la persona que iba de copiloto, pues se dio cuenta de que aquello no era normal, aquello estaba casi a ras del suelo, era un objeto con un color anaranjado y, como decía, además del tamaño de un autobús, o sea, estamos hablando de un tamaño respetable, ¿no? Ese objeto, ese ovni, tenía forma de Zeppelin y bueno, era una imagen un poco como nebulosa, como insustancial, y sí recuerda perfectamente cómo de la parte baja pues sí se veía algo un poco más físico, ¿no? Una especie de plataforma ovalada, aparentemente metálica. Y yo creo que la experiencia fue inolvidable para este hombre, para Antonio y para Mariano, sobre todo por el comportamiento extraño de ese objeto, ¿no? Ese objeto iba siempre en el mismo sentido, a la misma altura del coche y a la misma velocidad, o sea, imitaba en cierto modo todos los movimientos. Si el coche iba más lento, también frenaba; si el coche aceleraba en ese momento, parecía ir mucho más rápido. Cuando tomaba una curva o traspasaba lo que era un cambio de rasante, también este objeto hacía exactamente los mismos movimientos, pero eso sí, siempre se presumía una especie de inteligencia en los tripulantes de ese objeto, porque al paso por la zona donde iba, esa luz parecía que iba sorteando árboles y montañas, ¿no? Y bueno, en ese momento tanto Antonio como Mariano se sintieron bastante asustados, continuaron conduciendo un poco
ya fuera de sí, hasta que se dieron cuenta que este objeto, y esto fue peor todavía, dejó de imitar los movimientos del coche, empezó a tomar altura, se acercó a la carretera y se pone por delante del propio vehículo, ¿no? Fue más o menos en la zona con el cruce de la Nacional 521, y ese ovni parece que pretendía posarse completamente en el suelo, cortando el paso del vehículo. Pero por suerte una moto aparece en el último momento, tomando ese cruce con dirección a San Vicente de Alcántara, con lo cual enfoca con su luz a ese objeto que en ese momento parece que reacciona, que se eleva y que pone rumbo a la zona de la ermita del pueblo, donde estuvo estacionada durante unos cuantos minutos, y finalmente, como ocurre casi siempre en este tipo de avistamientos en la zona de Extremadura, termina perdiéndose en dirección a Portugal. En esta experiencia fueron, pues, varios los testigos. No pudo tratarse de una ensoñación, ¿verdad? No, en absoluto. No solamente Antonio y Mariano, sino también, hombre, el conductor de la moto, que se nota que incluso frenó un poquito al ver ese objeto, pero es que además, tras el coche de Antonio, a varios kilómetros, iba el hijo del propio Antonio y otros 4 jugadores que iban en un vehículo aparte, como te comentaba, y que cuando llegan al cruce y ven tanto a Antonio como a Mariano parado, pues ellos paran también y reafirman, comentan que también han visto ese objeto a lo lejos. O sea, estamos hablando pues ya de 5 o 7 testigos, más se supone, el conductor de la moto. Estaríamos hablando de 8 testigos de un avistamiento de un objeto además de tamaño descomunal, y que además aquí sí, sobre todo, se puede hablar de inteligencia de los tripulantes de esa nave. También pudiste hablar con el periodista Eustaquio López, un hombre que atesora una gran documentación ovni. Él fue quien te relató el episodio de abducción de un policía, ¿verdad? Sí, para mí fue uno de los casos más curiosos, porque cuando yo me senté en esa típica mesa camilla con calefactor en casa de Eustaquio, un hombre ya mayor pero con unos conocimientos bestiales, pues empezó a ofrecerme documentos y documentos sobre avistamientos, y bueno, todos me sorprendían, los iba mirando así por encima, pasando páginas, hasta que en uno de ellos me encuentro una especie de retrato robot de un humanoide, ¿no? Entonces rápidamente le pregunto por ese asunto, y me narra una experiencia que tuvo como protagonistas a 2 policías locales en julio del año 1993. Ambos agentes estaban patrullando a pie la zona del polideportivo, allí mismo en Valencia de Alcántara, y de pronto aparecen 2 objetos luminosos, 2 ovnis con forma típica de plata invertido. Aparecen, se ponen sobre sus cabezas, y al poco tiempo aparecen otra decena de objetos extraños que empiezan a rondar los cielos, ¿no? Lo curioso fue la experiencia que tuvo uno de los agentes cuando de pronto nota una sensación que podríamos definir de desdoblamiento. O sea, él se nota en tierra, pero a la vez parece que se eleva y que penetra en uno de los ovnis, ¿no? En ese momento ve la imagen ya dentro del objeto, ya dentro de la nave, de 2 humanoides que lo estaban observando con detenimiento, con unos ojos muy penetrantes, una cara que él definía como de pera, pero que irradiaba mucha simpatía. O sea, que en ningún momento vio hostilidad en aquellos 2 seres, y aproximadamente media hora después nota que regresa a su cuerpo, y en ese momento los ovnis habían desaparecido, ¿no? Y claro, aquí estamos hablando de un caso que podemos creerlo o no creerlo, pero hablamos de un policía que posiblemente no tenía nada que ganar y sí mucho que perder contando una experiencia como esta, porque rápidamente se convierte un poco en la persona extraña del pueblo, en un poco la persona que recibe burlas por parte de compañeros y por parte de la propia población, con lo cual yo rompo una lanza a favor de este testigo, de un testigo que aparentemente pues se había enfrentado cara a cara con seres supuestamente de otros mundos. Llama la atención sobre todo el hecho que comentabas de no sentir en absoluto temor, ¿verdad? Sí, él se sintió muy tranquilo en todo momento al mirar sobre todo a los ojos a aquellos seres, ¿no? Es como si de alguna manera esa simpatía la irradiara la propia mirada, ¿no? Esa mirada amable, esa mirada, y en ningún momento además le hicieron daño, y bueno, la verdad es que lo curioso es cuando regresa al cuerpo, el compañero le dice que en todo momento lo ha visto allí, pero lo ha visto además en un estado
pues casi catatónico, ¿no? O sea, no se movía, no reaccionaba, hasta que finalmente parece que volvió en sí, y coincidió además con ese momento en el que él se ve penetrando de nuevo en su cuerpo. O sea, fue una experiencia, la verdad es que bastante curiosa, y yo creo que casi atípica dentro de lo que es el campo de la ufología. 40 anos de avistamentos, encontros con humanoides e abducións. Valencia de Alcántara. Hoxe en Milenio con José Manuel Frías falamos deste punto de encontro ovni, Valencia de Alcántara, en Extremadura. Años atrás, a finales de los 90, en la cantera de Valencia de Alcántara también se registraron avistamientos de objetos no identificados, ¿verdad, José Manuel? Una zona muy cercana donde se apareció aquel curioso cepelín, ¿no?, de color anaranjado, porque hablamos de uno de los caminos que cruzan, uno de los caminos transversales de la propia Autonómica 110, y bueno, allí en una cantera que tiene además en el centro un lago impresionante, pues bueno, ocurrió un hecho curioso que tuvo además como protagonistas a muchísimos trabajadores, un grupo de trabajadores que estaban allí en sus labores de extracción, y bueno, cuando llegó la noche encendieron los focos para seguir trabajando, y de pronto, sin ningún aviso previo, sin que vieran nada, aparece una gran luz de una potencia enorme sobre sus cabezas. Ellos decían además que la noche se convirtió en día, o sea, ahí podemos ver un poco en esa expresión la fuerza enorme de esa iluminación, y curiosamente todas las máquinas que estaban funcionando en aquel momento se detuvieron, ¿no? Ellos, lo que son los trabajadores, sintieron un caos tremendo, incluso llegaron a esconderse debajo de los propios camiones, temiendo casi por su vida, porque aquello que estaban viendo pues rompía sus esquemas, no sabían qué es a lo que se estaban enfrentando, pero bueno, parece que minutos después ese foco luminoso desaparece de golpe, como a gran velocidad en el firmamento, y en ese instante concreto las máquinas volvieron a funcionar. Y volvemos a hablar de un caso en el que no es un solo testigo, en el que estamos viendo a un grupo de personas que de nuevo nos informan, reafirman que se han enfrentado a lo insólito dentro del campo de la ufología. Hablamos de Valencia de Alcántara, pero en las proximidades, en la vecina Herrera de Alcántara, también se han registrado fenómenos extraños. Sí, este es curiosísimo. El caso que ocurrió en Herrera de Alcántara tiene una particularidad especial, y es que ocurre en pleno casco urbano. O sea, estamos hablando de una familia, creo recordar que habían salido de la iglesia, estaban paseando por el pueblo, y como digo, en pleno casco urbano, en una de las pequeñas plazas de esta localidad, esa noche del 15 de abril de 1974 se encuentran con un objeto, con un ovni posado casi en el suelo, o sea, estaba a ras del suelo, prácticamente como si estuviera posado. Ellos decían que era un objeto también de color anaranjado, con forma de rombo, y lo tuvieron a 200 metros, o sea, prácticamente al lado, ¿no? Y bueno, ellos decían algo que yo no había escuchado nunca antes, porque yo siempre he visto testimonios de personas que afirman haber escuchado un sonido extraño como de turbina o algún otro tipo de sonido procedente de estas naves, pero aquí hablamos de una especie de timbre de un despertador antiguo, ¿no? Ellos escucharon ese sonido tan particular, y en ese momento el objeto toma de nuevo altura y se pierde en la lejanía, justo después de haber emitido aquel extraño sonido como de antiguo despertador. También hay un caso increíble que protagonizó un policía nacional hace años, quien dijo haber visto un ovni con las dimensiones de un campo de fútbol. ¿Lo recuerdas, José Manuel? Sí, bueno, aquel policía la verdad es que incluso le pilló en un momento bastante delicado, ¿no? Porque, bueno, estaba por una parte en un sepelio de un amigo, en aquel momento pues el sepelio se llevó a cabo en la casa del propio difunto, en mitad del campo, y bueno, a eso de las 3 de la madrugada a este hombre le entran ganas de orinar, y claro, no quiere molestar a la familia, y decide salir al exterior. Y estaba ahí en plena faena, y de pronto dice que se enciende delante de él una luz enorme, y ve una especie de figura, de objeto, de nave, pero de un tamaño monstruoso. O sea, estaba justo delante de él, y ese tamaño descomunal él lo describe como el tamaño de un campo de fútbol. O sea, ya podemos imaginarnos aquí la estructura, el tamaño tan enorme que tenía esa especie de nave nodriza, ¿no? Con una iluminación además muy potente, y al poco tiempo empieza a elevarse poco a poco en el firmamento hasta que desaparece. Pero el tamaño, desde luego, tuvo que ser monstruoso para dejar completamente anonadado a este policía.
Muchos clásicos de la ufología mundial, de encuentros con humanoides, tuvieron lugar en Extremadura y así han quedado plasmados en diferentes libros. Y hablando de libros, este par de minutos finales de charla contigo, José Manuel, quería reservarlos para tu novela. Acabas de publicar una novela sobre misterio, se titula El secreto del Dalai Lama, y el argumento gira en torno al misterio mejor guardado de uno de los líderes religiosos con más poder en el mundo. Cuéntanos cómo se ha gestado este nuevo trabajo. Bueno, es una novela, pero yo siempre digo que tiene más de realidad que de ficción, ¿no? De hecho, yo creo que lo hemos sacado al mercado como novela para evitar problemas, ¿no? Pero bueno, es una historia que yo empiezo a gestar hace ya 15 años, cuando llega a mis manos una información supuestamente verídica a través de diversas personas que aseguraron en aquel momento que el Dalai Lama actual es un impostor, o sea, no impostor en el sentido de que no sea un hombre sabio, que lo es, pero que sí está ocupando un trono que no le pertenece, ¿no? Y en esta novelita pues hago una especie de recreación de toda esa información que ha llegado a mis manos, que llegó hace 15 años, que luego se reafirmó 5 o 6 años después, y que de alguna manera demuestra que el auténtico Dalai Lama fue de alguna manera desterrado por los propios abades del templo del Potala, porque no se ceñían sus características a lo habitual, ¿no? Estamos hablando, y bueno, te puedo hacer ese pequeño adelanto casi a modo de titular, de que el Dalai Lama, en su 14ª reencarnación, vino al mundo como mujer, y vino al mundo como mujer para dar una lección a una sociedad profundamente machista, sobre todo a la sociedad oriental, en la cual la mujer está incluso muy por debajo del animal de carga, ¿no? Y claro, cuando esa situación se produce, aquello hace temblar los cimientos del propio budismo, y a esta niña la destierran por completo. Y a partir de ahí empieza una odisea, que es la que yo voy narrando en la novela, pero que está basada, como digo, en información, en documentos, incluso en un manuscrito que apareció en su momento con 8 profecías escritas de puño y letra del propio Buda, de Siddhartha Gautama, en las cuales ya se hacía mención a que en la 14ª reencarnación pues iba a aparecer un personaje especial y diferente. O sea, yo creo que es un libro que, como digo, tiene más de realidad que de ficción, y que posiblemente reivindica valores muy importantes como es la gente necesitada, la gente que ha estado masacrada por los terratenientes en el Tíbet, y sobre todo el papel de la mujer, un papel fundamental. Una historia de desinformación, de manuscritos y legajos ocultos, de oscuras y laberínticas galerías subterráneas, de unas profecías milenarias. Todas estas historias y desatopar neste novo traballo, a novela de José Manuel Frías, titulada así El secreto del Dalai Lama. Pues te deseamos todos los éxitos en esta nueva aventura editorial, José Manuel, y esperamos contar contigo muy pronto nuevamente aquí en Milenio. Gracias. Claro que sí, cuando tú quieras. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte.